Tutorialesvirtuales.com les da la bienvenida a este nuevo video tutorial de microcontroladores PIC. En este caso vamos a ver la parte número 5, controlando los tiempos, parte 2. Y vamos a enfocarnos hoy en el timer 0, el TMR 0. Para esto entonces vamos a revisar un poquito el datasheet del microcontrolador 16F628, que es el que hemos estado estudiando. Y podemos ver que el timer 0 ocupa la posición 01H del banco 0 y la configuración del timer 0 la podemos obtener del registro opción. Vamos a ver un poquito sobre este timer. El timer 0 entonces es un contador que tiene nuestro microcontrolador internamente. Bueno, la verdad es que puede ser un temporizador o un contador. Él puede trabajar como temporizador o como contador. Este es un timer de 8 bits, o sea que máximo cuenta hasta 255, y el timer 0 tiene diferentes opciones a través de lo cual uno lo puede configurar. Vamos a mirar un poquito el registro opción para analizar en detalle este timer 0. Bajamos un poquito hasta encontrar el registro opción. Acá lo vemos. Entonces, como podemos ver, hay 4 bits, 5 bits prácticamente que tienen que ver con la configuración del timer 0. Los primeros son el PS0 al PS2. Del PS0 al PS2 es el preescalador que vamos a tener habilitado para nuestro timer 0. Recordemos que el preescalador puede ser asignado tanto al timer 0 como al WDT, pero en este caso, para nuestro propósito en este video tutorial, vamos a asignarlo al timer 0. Recordando que para asignar el preescalador al timer 0 necesitamos modificar el bit PSA, como podemos ver aquí, Prescaler Assignment Bit. Y lo que hacemos es ponerlo en 0 para decirle que el preescalador va a estar asociado al timer 0. Ahora, ¿qué es el preescalador? El preescalador es lo siguiente. Lo que nosotros hacemos a través del preescalador es exactamente esto. Recordemos que nosotros tenemos una frecuencia de 4 MHz. Que es un reloj interno que tiene nuestro microcontrolador 16F628, o que puede ser un reloj externo también, un cristal de cuarzo. Para sacar el periodo, recordemos que periodo es igual a 1 sobre frecuencia, o el inverso de la frecuencia, y recordamos también que habíamos dicho que un ciclo de máquina de nuestro microcontrolador está determinado por 4 ciclos de reloj. Un ciclo de máquina son 4 ciclos de reloj. O sea que en términos generales lo que estaríamos diciendo sería esto. Listo. Esto desde a este punto, aquí tenemos 1, tenemos 2, aquí tenemos 3 y aquí tenemos 4. Hasta acá tenemos entonces 4 ciclos de reloj del contador interno o del cristal de cuarzo, o sea, del contador interno, del reloj interno que tiene el microcontrolador, un cristal de cuarzo. Esto nos da lo que nosotros conocemos como un ciclo de máquina. En términos generales, lo que estamos diciendo es que cada instrucción del microcontrolador se ejecuta a raíz de 4 ciclos de reloj. Por lo tanto, lo que estamos diciendo es que si nosotros queremos contar cuántos ciclos de máquina tenemos, para eso podemos utilizar el timer 0. Y el timer 0 lo que hace es que si yo le digo que me cuente con el reloj interno que tiene el microcontrolador, o sea, con los ciclos de reloj que estamos trabajando con el microcontrolador, entonces nosotros lo que haríamos sería lo siguiente. Nosotros diríamos que el timer 0 se vaya incrementando a 1, o sea, un 1 más aproximadamente. Un 1 más cada que hayan 4 ciclos de reloj o un ciclo de máquina. Por lo tanto, el timer 0 se estaría incrementando a raíz de 1 microsegundo. Por lo tanto, el timer 0 se desbordaría, él llegaría hasta 255 y se desbordaría, o sea, 255 microsegundos. La verdad es que a veces esos tiempos tan pequeños en el timer 0 no nos sirven. Por lo tanto, entonces nosotros habilitamos el preescalador. ¿Y qué es lo que hace el preescalador? El preescalador es como un divisor de frecuencia. Entonces lo que hace es lo siguiente. Él toma los 4 pulsos que entran
inmediatamente lo que hace es que el preescalador cuenta, hay 4, el preescalador cuenta 1, otros 4, el preescalador cuenta 2, otros 4, el preescalador cuenta 3, y dependiendo del valor que tengamos asociado al preescalador, cuando el preescalador tome ese valor, inmediatamente me incrementa el timer 0. Entonces eso ya podríamos nosotros decir que esto sería 1 sobre 4 MHz por 4, porque son 4 ciclos de reloj, por el preescalador por el timer 0. Ese sería el tiempo que nosotros obtendríamos con un timer 0. Como podemos ver aquí el preescalador, podemos asociarlo al timer 0 hasta un valor de 1 a 2 o a 2.56. Lo que estamos diciendo aquí entonces es que yo podría hacer exactamente lo siguiente. Yo podría decir entonces que el tiempo sería 1 sobre 4 MHz por 4 por 256, y si pongo a contar el timer 0 de 0 a 256 sería también, o de 0 a 255 también sería 256. Este sería el valor máximo entonces que yo obtendría contando con el timer 0 sería aproximadamente 65 milisegundos. Esto ya quiere decir que el timer solito el timer 0, trabajándole con el preescalador que trae directamente el microcontrolador, nosotros ya podemos tener aquí un temporizador de 65 milisegundos, y si trabajamos con un contador extra, pues entonces podemos extender este tiempo, 65 milisegundos por máximo 256, que tendría otro contador externo que podríamos utilizar, así que sería 65 exponente a la 3 negativo por 256, podríamos llegar entonces a contar hasta 16 aproximadamente segundos. 16 segundos. Aquí estamos entonces. Simplemente con un contador, lo que nosotros hacíamos con 3 contadores anidados, ahora simplemente lo podemos hacer con el timer 0 y lo podemos hacer con un contador extra. Ahora, el timer 0 tiene muchas funciones, y no solamente está el timer 0, sino que el microcontrolador 16F628 no solamente tiene el timer 0, sino que tiene el timer 0, tiene el timer 1 y tiene el timer 2. Bueno, o sea, no es... y tiene el timer 2. Son 3 contadores que tiene el microcontrolador, donde estos dos contadores son contadores de 8 bits, pero el timer 1 es un contador de 16 bits. Vamos a estar viendo todo, vamos a analizar después el timer 1 y vamos a analizar posteriormente el timer 2. Ahora lo que quiero hacer es simplemente analizar el timer 0 y ver cómo podemos hacer para controlar tiempos a través del timer 0. Sigamos entonces con un poquito de lo que estábamos hablando con el registro opción. Entonces tenemos el preescalador, que son los 3 primeros bits desde el 0 hasta el 2, y lo que hacemos es que decimos qué valor le asociamos al preescalador teniendo una combinación de 7 desde 0 hasta 7 en decimal, que eso nos da, en binario, que eso nos da 8. Y podemos ver que el preescalador se va aumentando en 2, 4, 8, 16, el doble, 32, 64, 128 hasta 256. Ya habíamos dicho que el PSA es para asignar el preescalador o al perro guardián, que eso lo hablamos en un momento, y posteriormente cuando estemos haciendo trabajos con el perro guardián lo analizaremos nuevamente, pero en este caso lo que vamos a hacer es a través del PSA asignar, a través de este bit del registro opción, asignar el preescalador al timer 0. Luego tenemos un bit que es muy importante, que es el TOC, y el TOC lo que nos permite es, si nosotros por alguna razón no queremos tener un temporizador, sino que queremos tener un contador, suponga que nosotros quisiéramos, por ejemplo, vamos a hacer el típico caso de una rueda conectada a un sensor, y lo que nosotros queremos es saber esta rueda cada cuánto pasa por este sensor. Entonces esta rueda va a girar. Esto es lo que utilizan los taxímetros
para poder mirar qué metraje llevan o cuántos metros llevan, cuántos metros recorren para poder aumentar la tarifa. Entonces lo que hace es que a través de un pin del microcontrolador entonces se genera esta señal, y esta señal yo las voy contando, y para eso me sirve entonces el timer 0, entonces para contar una señal externa. Esto sería una señal externa, y esa señal entra en el PIC 16F628 a través del bit RA4, o llamado también Toki, ¿sí? Que es el que estamos viendo acá precisamente. Entonces lo que yo voy a preguntarle, lo primero que tengo que hacer cuando estoy trabajando con TOX, es que le estoy diciendo es si el timer 0 va a contar va a funcionar como un contador desde un pin externo del microcontrolador, o sea, desde una señal externa al microcontrolador entrada por el RA4 o Toki, o va a utilizar el CLK out, es el reloj interno que tiene el microcontrolador. Para nuestro caso lo vamos a poner en 0 porque no vamos a hacer pruebas con Toki, aunque más adelante las vamos a hacer en los ejercicios que tenemos planteados. Vamos a trabajar es con el reloj interno, entonces recordemos que lo que va a estar es cambiando a medida que un ciclo de máquina funciona, en este caso 4 ciclos de CLK out o 4 ciclos de reloj, y dependiendo también del preescalador que tengamos. Y entonces el TOC, si nosotros hemos habilitado que va a trabajar con el RA4, que él va a tomar o se va a alimentar para contar desde el pin Toki, entonces él nos pregunta en el TOC si el incremento va a ser cuando pase, o sea, lo que nos está preguntando ahí es lo siguiente, si va a ser de flanco de subida, o sea, cuando suba, o si va a ser de flanco de bajada. Eso es lo que está preguntando, o sea, cuando pasa de 0 a 1 el cuenta, o cuando pasa de 1 a 0 cuenta. Aquí es lo que estamos preguntando acá. En este caso no nos importa TOC, debido a que TOC solamente funciona si TOX está en 1, pero como lo vamos a dejar en 0, entonces no hay ningún problema. Vamos a hacer entonces nuestro primer programa y vamos a explicarlo. Acá tengo ya el programa hecho. Y lo que estamos haciendo es lo siguiente, simplemente borramos el puerto A. Lo que vamos a hacer es que un LED también haga lo siguiente, un LED conectado a nuestro sistema, al RA0, pueda prender y apagar a raíz de 1 segundo aproximadamente, ¿sí? Entonces vamos a utilizar para eso el timer 0. En este caso lo que voy a hacer entonces es lo siguiente. Recordemos una cosa antes de seguir adelante, es que el timer 0, perdón, me vuelvo un poquito, es que el timer 0 es un registro del microcontrolador, y es un registro que tiene un propósito específico, obviamente, que es contar o funcionar como temporizador, y puede ser de lectura o escritura, o sea, yo lo puedo leer o escribir en cualquier momento. Lo que vamos a hacer aquí en este caso es leerlo, bueno, también lo vamos a escribir en un momento en específico. Por lo tanto, entonces lo que voy a hacer es configurar, como pueden ver, ya esta parte la conocemos, que es simplemente poner que el puerto A del microcontrolador funcione como entradas y salidas, y para eso modificamos el registro SECOM, ya lo hablamos en otros tutoriales pasados. Luego nos vamos al banco 1 y lo que estamos haciendo es que vamos a habilitar el registro opción con un preescalador de 256, como pueden ver está en 111, y esto es, vamos a mirarlo acá, 111, que es 256, y como pueden ver todos el resto de bits, por lo tanto PSA, TOC y TOX están en ceros para nuestro trabajo acá, y lo que hacemos es que entonces el preescalador está habilitado al timer 0 y que va a trabajar con el reloj interno del microcontrolador. Se lo asignamos al registro opción, y posteriormente lo que hacemos es poner el TRISA o habilitar el puerto A como salida, los 4 bits
menos significativos y los 4 bits más significativos ponerlos como entradas. Eso ya lo explicamos en un tutorial pasado, por lo tanto no vamos a redundar nuevamente ahí. Luego lo que hago es entonces prender el por ARA0, que sería prender el pin o el pin RA0 del microcontrolador, hacer que se circule una corriente eléctrica por él, o sea que de alguna manera lo que estamos haciendo es algo muy sencillo. Aquí tenemos un VCC, esto es una resistencia, posteriormente un LED y aquí venimos a tierra. Este es un LED. Entonces lo que hacemos es, este VCC va a estar generado por el microcontrolador, lo que va a hacer es circular una corriente por acá. Esta corriente la podemos llamar I total, ya que es un circuito serie, y si quisiéramos hacer el cálculo con esto lo podríamos hacer sin ningún problema, entendiendo que el LED necesita 10 miliamperios para que él alumbre. Si él necesita 10 miliamperios, entonces nosotros sabemos que el VCC de esto va a ser 5 voltios y que nosotros debemos garantizar una caída de voltaje aquí aproximadamente de 2 voltios. Entonces el LED trabaja realmente a raíz de 2 voltios y 10 miliamperios. Ya con esto el LED estaría trabajando y prendiendo sumamente bien. Si ya tenemos esto, por lo tanto tenemos que si aquí hay 2 voltios, aquí la caída en esta resistencia va a ser de 3 voltios. Si ya tengo la corriente que va a circular, que es la corriente I total, que es la misma del LED, que es la misma que va a circular por la resistencia, que son 10 miliamperios, ya tendría entonces que esto sería R igual a B sobre I, o recordemos la tabla de B I por R, que es la ley de Ohm, muy sencillita. Entonces tendríamos que R es igual a B sobre I. En este caso esto simplemente nos va a dar 300 ohmios. Por esa razón es que en el circuito que yo estoy simulando tengo una resistencia de 220 ohmios. Simplemente eso, o sea, estoy garantizando una corriente un poco mayor a 10 miliamperios por ahí, pero eso no es una clase electrónica, simplemente era un pequeño apunte ahí. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es exactamente esto y luego aquí simplemente llamamos a un retardo, a una función o a una rutina, mejor dicho, una rutina, más que una función es una rutina que se llama retar1, que la tenemos aquí. Luego lo que hacemos es, después de devolvernos de la rutina, apagamos el LED, llamamos nuevamente a la rutina y nuevamente volvemos a bucle aquí con goto menos 4, que sería 1, 2, 3, 4. Estaríamos volviendo aquí nuevamente y estaríamos repitiendo eso indefinidamente. Ahorita vamos a ver qué es lo que estamos haciendo con la función o con la rutina retar. Entonces con la rutina retar, lo único que estamos haciendo es lo siguiente: estamos cargando un contador, que es una variable de propósito general que tenemos, que la tenemos ubicada en la posición 020H, y esto es debido, quisiera repetir esto en este momento, y esto es debido a que cuando nosotros venimos a la memoria del microcontrolador, recordemos que los registros de propósito general empiezan en la posición 20H. Por esa es la razón que yo lo tengo aquí en la 20H. Simplemente ahí estoy empezando. Cargo ese contador con 15 y luego miren lo que estoy haciendo. Estoy escribiendo el timer 0 y lo que estoy haciendo con el timer 0. Una vez, el timer 0 siempre es un contador que si yo le dije que contara con el reloj interno que tiene el microcontrolador, inmediatamente el microcontrolador se energiza, él siempre va a estar contando. El timer 0 no se puede deshabilitar en este microcontrolador. Los otros timers sí, pero este timer 0 no se puede deshabilitar. Así que él siempre va a estar contando y usted lo puede estar leyendo o escribiendo en cualquier momento en el programa sin necesidad de modificar ningún bit de configuración. El timer 0 siempre usted lo puede escribir o leer en cualquier momento del programa. En el momento que el microcontrolador se energiza, el timer 0 arranca a contar, sea por el pinto key o sea por el CLK out del reloj interno que tiene el microcontrolador. Por lo tanto, lo que estoy haciendo aquí es simplemente yo, sin saber en cuánto va el timer 0, porque no necesito saber hasta este momento en cuánto va el timer 0, lo que hago es simplemente clarear el timer 0, o sea, ponerlo en 0. Entonces, de alguna manera, lo que yo estoy haciendo aquí es diciendo timer 0 igual a 0.
Eso es lo que estoy haciendo. Y a partir de eso, el timer va a empezar a contar. Y mire lo que estoy haciendo. Ahora lo que voy a evaluar es el bit 7 del timer 0. Recordemos que el timer 0 es un contador de 8 bits. 1, 2, 3, 4. Esto es el llamado el MSB. Y aquí tendría los 4 bits menos significativos, LSB, por menos significative bit y more significative bit. Lo que estamos haciendo es que esto es un contador de 8 bits, entonces él empieza a contar a raíz del preescalador y del reloj interno. Entonces cuando el reloj, 4 ciclos de reloj me incrementan el preescalador, y cuando el preescalador llegue a 255 y se desborde, entonces inmediatamente aquí me cuenta un 1. Posteriormente hace lo mismo y el preescalador vuelve y llega a 256, entonces aquí este vuelve y pone un 0 y ya me pone un 1 aquí, y así sucesivamente empieza a contar, de tal manera que lo que yo estoy haciendo en esta primera parte es lo siguiente: yo estoy evaluando con un BTFSS. ¿Qué hace BTFSS? BTFSS es un mnemónico de microcontrolador donde lo que hago es simplemente evalúo un bit del registro específico. En este caso, como puede estar viendo acá, estoy evaluando el bit 7 del timer 0. El bit 7 del timer 0. ¿Qué significa el bit 7 del timer 0? Pues pensemos una cosa, esto empieza a contar hasta que llega un momento en que este bit se va a poner en 1. Cuando este bit se ponga en 1, entonces yo ya sé un dato específico. ¿Cuál es el dato específico? Recordemos que este es 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 y 128. Entonces yo ya sé cuando este se ponga en 1 que el timer 0 ha contado hasta 128 en decimal. Hasta 128 en decimal. Eso es lo que estoy simplemente evaluando acá. Entonces lo que yo estoy haciendo acá es, me quedo esperando hasta que el timer 0 haya contado hasta 128 en decimal. Así que lo que llevamos en este momento será lo siguiente: 1 sobre 4 MHz por el preescalador, que son por 4 primero, que son 4 ciclos de reloj, por el preescalador, que es 256 por 128. Y si usted hace esta multiplicación, esto da aproximadamente lo siguiente: esto da 30, aproximadamente 33 milisegundos. Ya tendríamos 33 milisegundos, y como necesitamos un minuto, entonces lo que yo hago simplemente es, necesito multiplicar este valor de 33 milisegundos por un contador X, que esto me dé entonces un minuto. Esa es la razón por la que yo tengo aquí punto 15. Punto 15, en realidad aquí sería 30. ¿Por qué? Por 30. Esto daría, si yo multiplico 33 por 30, esto daría 0.99 segundos, que sería lo mismo que 999 milisegundos. Ahí estaríamos entonces en 30, poniendo un contador hasta 30, aquí tendríamos un segundo. Entonces mire lo que hago, simplemente decremento ese contador y vuelvo inicio. Entonces mire que me vuelvo goto 4, menos 4, 1, 2, 3, 4, vuelvo y borro el timer 0, porque no sé en qué cuenta va, ni me interesa y en qué cuenta va. Lo borro y vuelvo y espero hasta que cuente hasta 128, simplemente aquí esperando que él llegue hasta el bit 7, que hasta ello ya sé que es 128.
Esta rutina ya me está dando entonces 1 segundo aproximadamente. Si yo guardo, podemos venir acá, yo ya tengo el programa cargado, simplemente le doy clic, lo simulo y ahí entonces tenemos aproximadamente un sistema contando ya con el timer 0 de 1 segundo. Ahora, digamos que ya no necesito de 1 segundo, sino que necesito de 500 milisegundos, que sería 0.5 segundos. Entonces eso es lo que yo hice aquí. Simplemente bajé aquí a 0.15 y ahí ya con eso entonces yo ya tengo 0.5 segundos, que sería 500 milisegundos. Vamos a hacer la prueba, simulemos nuevamente y probemos. Listo, ahí está. Podemos ver que está trabajando correctamente. Ahí está. E incluso podríamos bajarlo un poquito. Digamos que lo necesitamos a... recordemos que tenemos 33 milisegundos. Entonces pongámosle aquí 10 para que sea entonces 330 milisegundos. Y eso entonces ya nos dé un parpadeo mucho más rápido, un titileo mucho más rápido. Vamos a probar. Ahí lo tenemos entonces. Podemos ver entonces que realmente este sistema está contando muy bien. Aquí ya lo podemos y vemos que está contando muy bien. Pero ahí no termina todo con el timer 0. El timer 0 tiene una opción bien interesante que es ejecutar una interrupción. Así que vamos a hablar un poquito en este video tutorial sobre interrupciones también y sobre cómo poner el timer 0 a contar hasta 256 y entonces ya no tengo 32 milisegundos solo con el timer 0, sino que tengo 65 milisegundos aproximadamente, o sea, 66 milisegundos aproximadamente. Por lo tanto voy a abrir este proyecto de timer 0 que ya tengo hecho por acá, lo voy a poner como el proyecto principal y vamos a abrir el timer 0 que tengo acá. Listo. Voy a explicar qué es una interrupción normalmente. Esto es muy utilizado en computación, en programación, lo que son las interrupciones. Lo que hacemos es, este es un programa que se está ejecutando y por acá tenemos un programa paralelo. ¿Qué hacemos? Resulta que el programa se está ejecutando acá normalmente, el flujo del programa se ejecuta, si es necesario vuelve y repite, y así sucesivamente. Pero hay momentos en que yo necesito que si pasan ciertos eventos, me ejecute un programa alterno a este programa que tengo acá, o una función específica a este programa que tengo acá. Entonces la pregunta que uno haría es, ¿cómo lo hago? ¿Cuál es la mejor manera para hacerlo? El microcontrolador, en este caso el 16F628, nos da una posibilidad de interrumpir el código o el flujo normal del programa. Por eso se llama interrupción, porque interrumpe el flujo normal del programa y ejecuta un código específico dependiendo de cuál fue la fuente de la interrupción. Entonces este microcontrolador 16F628 tiene diferentes fuentes de interrupción. Entonces, tiene una interrupción por el RB0, tiene otra interrupción por el RB4 al RB7, tiene otra interrupción por el timer 0 y tiene otras interrupciones que posteriormente vamos a ver. En este caso me importa explicar la del timer 0 porque estamos trabajando con tiempos. Después cuando estemos manejando puertos y cuando estemos haciendo lecturas de teclados y todo eso, entonces vamos a analizar esto. En este momento me importa y me interesa saber cómo funciona la interrupción por el timer 0. Para esto es muy sencillo, esto no es nada del otro mundo. Lo que pasa es que el timer 0 empieza a contar desde 0 hasta 255. ¿Y qué pasa? El próximo conteo debería ser 256.
pero como él no puede contar a 256 porque es un contador de solo 8 bits, entonces en el momento que él pasa de 255, él vuelve a 0. Y en el momento que él vuelve a 0, él desencadena una interrupción. Siempre y cuando yo habilite esa fuente de interrupción. O sea, el timer 0 tiene una bondad o algo que nos sirve a nosotros para nuestro programa, y es que siempre que él se desborda, y hablemos de desborde porque fue de 255 a 0, él me ejecuta una interrupción. Por lo tanto, entonces ya podríamos tener aquí lo siguiente: yo no necesito leer el timer 0 para saber que él contó a 256. No necesito saber eso. ¿Por qué? Porque yo sé que él cuenta hasta 256 cuando ejecutó la interrupción. Por lo tanto, mi tiempo estaría determinado por 1 sobre 4 MHz, que es el reloj, por 4 por 256, que es el prescaler, por 256 del timer 0. Esto da aproximadamente 66 milisegundos. Esto ya con solo el timer 0 podemos contar hasta 66 milisegundos con solo el timer 0. Posteriormente podemos ponerle un reloj más o un contador más, para ampliar este tiempo. Vamos a ver entonces cómo funciona la interrupción. Para eso es vital que analicemos un registro del microcontrolador que se llama el registro INCON, que lo vemos acá, que es el registro de interrupción. Lo primero que vamos a analizar entonces en este microcontrolador son los registros en los bits específicos que necesitamos para trabajar con el timer 0. Entonces vamos a ver, aquí tenemos uno, aquí dice timer 0, aquí lo podemos ver, aquí tenemos otro que se llama timer 0 y esos dos bits, y aquí tenemos otro que se llama el GIE, y ya voy a explicar uno a uno. Los otros, como el RB0, el RB port chains, los otros, este RB0 que está aquí, esos no los voy a tocar en este caso. El PIE tampoco lo voy a tocar en este caso. Más adelante, cuando estemos trabajando con conexiones y trabajando lectura de puertos, tocaremos eso. En este caso nos interesa entonces. Lo primero es lo siguiente: yo puedo habilitar o deshabilitar la interrupción por el sobreflujo, como podemos ver aquí, o el desborde del timer 0. Para eso simplemente es poniendo a 1 el bit TOIE. Aquí está, TOIE, es este bit que está aquí. Simplemente poniéndolo a 1 yo habilito las interrupciones de parte del timer 0. ¿Qué podemos hacer nosotros? Cuando nosotros estamos trabajando con diferentes fuentes de interrupción, nosotros tenemos algo que se llaman las banderas o los flag, como los podemos ver aquí: el TOIF, el INTF y el RBIF. Estos que estamos viendo acá son las banderas. ¿Qué quiere decir las banderas? Resulta que el microcontrolador PIC tiene una pequeña desventaja con respecto a otros microcontroladores. ¿Cuál es la desventaja? Digamos que él solo tiene un vector de interrupción. Nosotros estuvimos hablando en algún momento que el vector, el ORG0 o la posición 0, es el vector reset. Cuando el microcontrolador ejecuta un reset, siempre se va a este vector, a la posición 0. Y cuando el microcontrolador ejecuta una interrupción, siempre se va a la posición 4, a la posición 4H. Esto es 0H, esta es posición 4H. No importa cuál es la fuente de interrupción que haya ejecutado o que haya interrumpido el programa. No importa si fue PIE, no importa si fue RB0, no importa si fue un cambio en los bits del RB7 al RB4, no importa. Él siempre va a la misma posición de interrupción. Por lo tanto, para eso nos entregan estos flags, porque dependiendo de la fuente de interrupción, estos flags se ponen a 1. Y cuando estos flags se ponen a 1, entonces yo sé cuál fue la causa de la interrupción. Yo me supongo que yo tengo que hacer un programa de que si el timer 0 se desborda, hágame una cosa. Pero si la interrupción fue por un cambio en un bit, debe de hacer otra cosa. Y la manera de saber qué fue la interrupción que se ejecutó es conociendo si estos bits o estos flags están a 1. En nuestro caso, debido a que solo vamos a trabajar con el timer 0, no vamos a hacer uso o no vamos a prestar atención al bit como tal, a no ser para clarearlo. Como puede ver usted aquí, él debe ser clareado por software. ¿Esto qué quiere decir? Una vez que se ejecuta la interrupción,
yo ya hice el programa, yo ya hice lo que necesitaba hacer cuando se ejecutaba esa interrupción. Antes de salirme, yo debo de clarear nuevamente esta bandera, la debo poner nuevamente a 0, porque si la dejo en 1 y se ejecuta otra interrupción y yo voy, ella va a permanecer en 1. Yo tengo que clarearla por software. Por eso aquí dice, debe ser clareada por software. Todas las banderas deben ser clareadas por software. Espero que esto se esté entendiendo, pero yo sé que cuando analicemos el programa se va a entender. Y por último vamos a analizar el pin GIE, que es el Global Interrupt Enable Bit. O sea, este es el bit que me permite que se habiliten o se deshabiliten todas las interrupciones del microcontrolador. Entonces no importa si PI está habilitado, si TOI está habilitado, si INT está habilitado, si RB está habilitado, si G está deshabilitado, todas las interrupciones quedan deshabilitadas. Ese es digamos, el switch de interrupción global. Vamos entonces a verlo en nuestro programa. Como pueden ver, entonces yo ya tengo aquí en la posición 4 un GUTU a Inter, porque siempre que el microcontrolador vaya a ejecutar una interrupción va a venir a esta posición 4, por lo tanto yo lo voy a mandar a Inter y aquí tengo esa porción de código Inter que es tan pequeña que ya la vamos a analizar. Antes vamos a mirar qué hice con el registro INCON. Aquí entonces tenemos el registro INCON y como pueden ver todo está en 0 y solo puse en 1 el bit donde habilito las interrupciones por el timer 0. Miremos que es el bit 0, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a mirar el bit 5, que es el TOI. Aquí está, bit 5 TOI, donde habilito la interrupción por sobreflujo del timer 0 o por desborde del timer 0. Luego de eso lo muevo a INCONF y ya me puedo pasar al banco 0. Lo que a usted se le viene a mente, lo primero es, usted lo habilitó ahí, pero aún no están habilitadas las interrupciones. ¿Por qué? Porque GIE sigue en 0. Por lo tanto, las interrupciones están deshabilitadas en este momento. ¿Qué voy a hacer acá? Entonces, aquí incluso a mí me faltó hacer una cosa antes, que fue después de esto clarear y decirle aquí CLRF timer 0. Listo. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Luego lo que estoy haciendo es cargando un 15 en el conta 1 y ese 15 en el conta 1 me va a permitir hacer la multiplicación que les estaba haciendo ahora. Entonces sería 1 por 4 MHz, esto hasta que se lo aprendan bien, por 256 del preescalador, por 256 del timer 0, por 15. Esto me da aproximadamente 0.99 segundos. Vamos a mirar entonces si esto es realmente, o sea, 999 milisegundos. Luego cuando cargo ese contador, que ese contador se va a estar decrementando, como lo podemos ver acá, inmediatamente habilito el GIE para habilitar las interrupciones y clareo el timer 0 para que el timer 0 empiece a contar desde ese momento hasta 256, que es que necesito. O incluso no debería clarearlo aquí, sino que el timer 0 yo debería realmente el timer 0 yo lo debería clarear después de prender el RA0. Entonces, ¿qué hago? Yo estoy utilizando un flag, que es una posición de memoria, como pueden ver aquí, es un registro de 8 bits simplemente, y aquí lo pongo en 0. Esto va a ser como una bandera que yo voy a estar utilizando. ¿Y para qué es esta bandera? Esta bandera es lo siguiente, mire lo interesante de esto. Yo prendo el pin del microcontrolador, borro el timer 0 y pregunto si el bit 0 de esta bandera está en 1. Esto digamos que es lo que uno usa en programación usualmente cuando uno necesita que necesito saber si hubo una modificación por allá en algún lado, entonces se utilizan banderas para estar verificando en todo el programa qué cambios han habido en otras secciones del programa. Entonces de alguna manera aquí lo que le estoy diciendo a esto es preguntar si el bit BTFSS lo que hace es que
evalúa. ¿Qué hace BTFSS? Que ahorita creo que no lo expliqué muy bien. Es lo siguiente. Entonces vamos a explicar bien BTFSS. En este caso sería flag, 0. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Este BTFSS evalúa este registro flag, pero no evalúa todo el registro, sino que evalúa un bit del registro, en este caso el bit 0. Lo evalúa y pregunta si está en 1. Pregunta si está en 1. Si el bit 0 está en 1, él se salta una instrucción, la que está aquí. Si no está en 1, él no se salta esa instrucción. Entonces, miren lo que yo estoy haciendo. Yo lo que estoy haciendo es preguntando si está en 1. Si no, vuelve y pregunte. O sea que él en realidad, el microcontrolador se va a quedar aquí todo el tiempo, evaluando todo el tiempo, preguntando si ese pin está en 1. ¿Cuándo voy a cambiar ese flag? Él se queda aquí y miremos lo que pasa. Mientras él está ahí, el timer 0 está contando. El timer 0 está contando con el preescalador, todo eso está contando. Y llegó un momento en que el timer 0 llegó a 255 y se desbordó e hizo una interrupción. Por lo tanto, el programa que venía aquí se interrumpe un momento. No sé si está aquí o en Guto, no importa dónde esté, pero se interrumpe e inmediatamente se interrumpe. Viene aquí a la posición 4, él viene aquí a Goto Inter y él viene aquí a la interrupción. Y en el momento que viene la interrupción, miren lo que estoy haciendo. Decremento el contador F, el conta 1 lo decremento y pongo el valor decrementado en F e inmediatamente vengo a Goto salir. Y miren lo que hago en Goto salir. Borro el bit TOIF, como les decía anteriormente, debe ser borrado por software. Lo borro, lo pongo en 0, BCF, INCONTOIF y hago un redfie. Entonces ya estamos viendo otro mnemónico acá, que es redfie. Redfie. Esto lo único que hace es retornar de interrupción. Cuando estemos trabajando con interrupciones más complejas tendremos que analizar varias cosas, como guardar el W, guardar el registro status, hay varias cosas que hacer ahí, pero para esta prueba que estamos haciendo aquí no es necesario. Entonces simplemente nos retornamos de la interrupción y él ¿qué va a hacer? Él va a volver nuevamente aquí donde venía, donde la interrupción fue llamada. Él vuelve acá, ¿qué va a suceder en ese momento? El timer 0 sigue contando, volvió y se desbordó. Entonces volvió y ejecutó la interrupción. Y hizo esto por 15 veces debido a que el contador es 15. Cuando lo hizo a 15, cuando llegó a 15 terminó, mire lo que yo hago. Pongo en 1 el flag, el bit 0 del flag, lo pongo a 1. Mire que estoy modificando ya este flag en otro lugar del programa. Entonces estoy diciéndole, algo sucedió. ¿Qué sucedió? Terminó de contar. Póngame ese flag en 1 y en algún lado ese flag se va a tener que leer. ¿En dónde se está leyendo? Acá en esta posición. Lo pongo a 1, reinicio nuevamente el contador en 15, vuelvo y borro la bandera y me devuelvo. ¿Qué pasa? Que cuando él viene aquí, él pregunta, ¿el BTSF flag está en 1? Sí, está en 1. Entonces él viene aquí, clarea el flag y hace un BCFB porta-B. Aquí podemos hacer nuevamente como para que los tiempos sean bien distribuiditos. Aquí podemos volver a poner el CLRF timer 0 y cuando lo pone en 0 inmediatamente, como yo ya aclaré otra vez el flag acá, él vuelve y pregunta si el flag está en 1. Como el flag no está en 1, aquí se queda nuevamente. ¿Hasta cuándo se queda nuevamente aquí? Hasta que volvió la interrupción, hizo todo el proceso y una vez que hizo todo este proceso, pasó después a 15 y ya puso otra vez el flag en 1 y una vez que se ponga el flag en 1, él lo evalúa y ya no hace sino que se salta y viene aquí al goto bucle y en el goto bucle vuelve y borra la bandera, pone a 1 y vuelve y queda haciendo exactamente lo mismo. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Vamos a probar este circuito y vamos a mirar que esté funcionando bien entonces con interrupción. Para eso abrimos nuestro programa, venimos al microcontrolador y dentro... vamos a ampliar un poquito esto.
y dentro del microcontrolador vamos a cargar el programa que se llama Timer 0, que es este. Eso está en this default production timer 0 production.hex. Lo abrimos, ok, y lo podemos entonces compilar en este momento. Ahí tenemos, el microcontrolador está funcionando y ahí está trabajando con interrupción y podemos ver que la interrupción está trabajando perfectamente. Así que si nosotros queremos probar esto de una manera mejor, podemos hacer lo siguiente, podemos venir aquí y decirle que este contador ya no esté en 15, sino que esté, por ejemplo, en 7, que sería aproximadamente la mitad. Pongámoslo otra vez aquí en 7 y guardamos, compilamos y esto ya nos tiene que dar aquí más o menos 0.5. Ahí está. Pues podemos ver que y está trabajando por interrupción sin ningún problema. Así que ya hemos visto hasta hoy trabajando entonces el timer 0, funcionando, leyendo el timer 0 para saber si llegó a 128. Así que no solamente nosotros podríamos leer el timer 0 para saber si llegó a 128, sino que recordemos que el timer 0 tiene 8 bits. Y yo puedo preguntar si llegó a 1, yo puedo preguntar si llegó a 2, yo puedo preguntar si llegó a 4, yo puedo preguntar si llegó a 8, a 16, a 32, a 64 o a 128. Y dependiendo de eso, entonces yo puedo empezar a controlar el tiempo sin hacer todos esos nidos que hice allá o todas esas anidaciones que hice de contadores, sino que prácticamente con el solo timer 0 y con un contador adicional, yo ya puedo estar trabajando perfectamente esto. Cuando veamos el timer 1, que el timer 1 es un contador de 16 bits, podemos saber que él puede contar hasta 65.536. Entonces esto quiere decir que con el solo timer 1 ya tenemos una cuenta muchísimo más grande que lo que podemos hacer directamente con el timer 0 y nos va a servir también muy bien, además que tenemos unas ventajas también con este timer 1 y posteriormente vamos a ver el timer 2, así que nos faltan 2 videos para terminar tiempos. Vamos a mirar el timer 1 y vamos a mirar el timer 2 en los próximos videos. En el próximo analizamos el timer 1, hacemos ejercicios con el timer 1 y en el próximo analizamos el timer 2 y hacemos ejercicios con el timer 2. No es más por hoy. Saludos de parte de Roosevelt Aristizábal de tutorialesvirtuales.com. Hasta la próxima.